vamos a dedicar varias semanas a hablar una serie de predicaciones sobre los profetas. Esta serie de predicaciones se llaman Cómo tener un corazón de profeta. En este caso vamos a predicar sobre Elías, la parte primera que tiene que ver con la formación de un profeta. Hay personajes en la Biblia que son relatadas y que nos inundan de mucho optimismo y mucho ejemplo de cómo es ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Aquí tengo una imagen que habla de José, que vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en José. ¿Te fijas? Vivió en Egipto José, pero lo Egipto no vivió en José. Y también dice, Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia no vivió en Daniel. Vivimos en el mundo, pero no podemos permitir que el mundo viva en nosotros. Esa es la intención de llenarnos del Espíritu Santo. Y así como José, como Daniel, hay más personajes en la Biblia y hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar de Elías. Y abre tu Biblia por favor en Primera de Reyes capítulo 17. ¿Ya lo tienes? Primera de Reyes capítulo 17. Está después de Samuel, siguen Reyes y vamos a ver el capítulo 17. A partir de estos capítulos, de este capítulo, empezamos a escuchar y a leer sobre Elías. Y en este caso, si tú ya lo empezaste a leer o has leído el libro de los reyes, te encuentras con historias muy trágicas de reyes que pierden el rumbo de sus vidas, el rumbo espiritual, y se van hacia los ídolos y ennegrecen, ponen negrura en el panorama de su pueblo. Pero mientras más negra es la noche, más brillan las estrellas. Y entonces vemos a esas estrellas brillando en los profetas. Dios quiso poner profetas cuando ya los reyes no cumplieron su papel de llevar al pueblo hacia Dios. Entonces Dios puso profetas. Y en este caso estamos hablando de 100 años después de la muerte de Salomón. ¿Sobre quién predicamos el miércoles pasado? Sobre Salomón y su hijo Roboam. 100 años después ya el pueblo está dividido. Tenemos un mapa con la división de este reino, porque es algo que necesitas entender, porque este libro de los reyes está metido las historias entre los reyes del norte y los reyes del sur. A veces no lo mencionan y tienes que estar viendo si hablan del reino de Israel o del reino de Judá. El reino de Israel es del norte y el reino de Judá es el del sur. En el sur está una tribu. ¿Cuál es? La tribu de Judá. Y en el norte están otras 10 tribus. Falta una de las 12. ¿Esa tribu cuál es? La tribu de Leví, que no tenía tierras. Es que la tribu de Leví está dispersa allí, sobre todo se vino al sur para apoyar en los oficios del templo. Así es que Primera de Reyes estamos viendo que está en un periodo en el que reina un rey que se llamó Acab. A ver, di con tu Acab. Y ahí aparece Elías. Dice el versículo 1 del capítulo 17, entonces Elías tisibita. Elías tisibita, a ver, dilo, tisibita. Casi no decimos esas palabras, por eso te invito a que lo digas. Este Elías significa Jehová es mi Dios. ¿Qué significa Elías? Jehová es mi Dios. ¿Cómo deberíamos de llamarnos nosotros también? Elías. ¿Por qué te deberías de llamar Elías? Yo espero que tú tengas claro que Jehová es mi Dios. Otros
profetas hablaron y escribieron, y tenemos escritos en la Biblia de profetas que escribieron. Pero aquí Elías no dejó escrito algo, pero sí actuó mucho, tanto más que los profetas que dejaron escrito y que quedó grabado en la mente del pueblo al profeta Elías. Ningún rey tan osado para el mal como Acab, pero ningún profeta tan osado para mover a la conversión que Elías. Él fue el único profeta que disfrutó del mismo privilegio que Enoc, que se trasladó al cielo sin morir, ¿verdad? Tenemos en Génesis un Enoc que caminó con Dios y Dios lo recogió, y Elías pasó lo mismo, Dios lo recogió. Junto con Moisés estuvo en el privilegio de estar con Jesús en la transfiguración, ¿recuerdas? En el monte, allí se transfiguró Jesús y estuvo con Moisés y con Elías. Así que deberíamos estar interesados en la personalidad de Elías, y como vas a ver, nos deja mucha formación para nuestras vidas lo que nos describe la Biblia acerca de Elías. Primero Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías irrumpe abruptamente en la historia, como si bajase de las nubes, porque no nos dice dónde estuvo antes, ni cómo se formó, ni cómo estudió, ni cómo llegó a ser profeta. Aparece como en la historia apareció Melquisedec, un sacerdote que bendijo a Abraham, y no se dice bien a bien de dónde llegó, sin padre, ni madre, ni genealogía. Así es que llega este hombre con una historia de un pasado que no sabemos. Santiago nos dice, sin embargo, que era un hombre. Santiago 5:17 nos dice que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Tú eres hombre o mujer de pasiones, de sentimientos y de emociones, algunas buenas y otras malas, o no? Sí, entonces dice la Biblia que él era semejante a nosotros en eso. Pero él, en un momento dado, decidió que Jehová era su Dios. Así como yo espero que tú ya hayas decidido o visto que no te queda de otra más que aceptar que Jehová es mi Dios. Así es que creo que en ese sentido esta historia de Elías nos acerca mucho a muchos de nosotros, porque la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hay historia, es nuevo. Hay cosas nuevas que estamos escribiendo en nuestra historia con Cristo. No hay historia, porque todo es hecho nuevo. Qué bendición, ¿verdad? Qué maravilla tener esa oportunidad de poder escribir de nuevo una vida. Lo primero que dice el capítulo 17 que describe a Elías es que él dice, versículo 17, capítulo 17, versículo 1, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él mismo se define como una característica. Él estaba en la presencia de Dios. Él buscaba estar en comunión con Dios, que la presencia de Dios estuviera en mi vida y yo estuviera en la presencia de Dios. Esa comunión, esa necesidad de ser saciado por Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lamentablemente muchos dejan su alma gritando o bramando y sin hacerle caso, pero Elías le hacía caso a su alma y no se quedaba con esa sed, buscaba estar en la presencia de Dios. Es una característica de alguien que es profeta, que busca estar en la presencia de Dios, y es en esa presencia
que él va y avisa a Acab, ¿sabes qué? Va a dejar de llover. Hasta que yo vuelva a decirlo, hasta entonces no va a llover. Y fíjate, algo importante que tú entiendas es que Acab adoraba a un dios, el dios Baal y Astoret. Baal es el dios de la lluvia y Astoret el dios de la fertilidad, de la producción agrícola. Por lo tanto, si no llovía, Baal, ¿qué significaría? Que no estaría trabajando, ¿no? Entonces él creía, no, nosotros hacemos trabajar a Baal con todos los sacrificios y todo lo que hacemos, por eso adoramos a Baal. Y aquí él decía, Jehová, y vive Jehová, que no lloverá. Así es que vas a ver, vamos a ver. Y en sí te lo estoy diciendo, no va a llover y no va a haber producción de ningún tipo, porque aún el rocío en esas laderas, en esos lugares, allá en Israel, es muy seco. Pero a pesar de ser seco, brota los pastos con los cuales los animales se alimentan por el rocío que viene del mar y que se junta con las nubes que están ahí y lanza el rocío que hace que las praderas se llenen de pasto. Bueno, ni el rocío hubo, de tal forma que los animales no podían comer, no había alimento para los animales. Así es que él en la presencia de Dios puede ir a dar este mensaje de Dios. Un profeta que es además una persona de oración. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí en Santiago, en el Nuevo Testamento, nos dice cómo estaba la relación de estar en la presencia de Dios, pues era un hombre de oración. Y entonces en la oración, él estaba en esa oración para que no lloviera, para que se cumpliera la palabra de Dios. Y no llovió. Y cuando oró que lloviera, llovió. Así es que es un hombre de oración. ¿Tú eres un hombre o una mujer de oración? Pues gracias a Dios, porque aquí vemos efectos de la oración. La conversión que tú estás experimentando es un milagro, ¿eh? Y hubo gente que estuvo orando porque tú te convirtieras. Y gracias a Dios podemos ser testigos de que sí, en efecto, esa oración funciona. Pasó Alfredo, y Alfredo, pues me acuerdo cuando llegó aquí hace 3 años, no, 4 o 5 años, ¿verdad? 5 años, llegaba todo maltratado de la vida, de sus pecados, en la situación que él mismo había producido, entendiendo, y me dice que yo soy el que he propiciado lo que está pasando en mi familia. Yo soy culpable, y él así lo señaló. Pero él empezó a orar. Parte de su testimonio tiene que ver con la oración que había para que él cambiara, evidentemente, pero también para que cambiaran las cuestiones en su familia, las personas a las que ama. ¿Tú eres una persona de oración? Bueno, vale la pena ser una persona de oración. Por otro lado, es una persona que habla de Dios. Un profeta es alguien que habla de Dios. ¿Qué habló de Dios? Elías daba el mensaje al rey y con esto el mensaje al pueblo. Primero, aunque a Dios lo abandonen, Dios nunca abandona a los suyos. Aunque a Dios lo abandonen, Él nunca abandona a los suyos. Él siempre va a estar ahí, porque son suyos. Segundo, que Dios es un Dios vivo. Dice, vive Jehová, no como los dioses que Acab adoraba, dioses de ídolos, dioses que había que darles, comprarles sus favores y moverlos para que les favorecieran.
No, Dios es un Dios vivo, a Dios nadie lo mueve, Dios se mueve solo, Dios actúa solo, no necesita de que tú estés allí comprando sus favores. Dios actúa en la gracia de su presencia. Y tercero, que Dios va a tratar con juicio. Y lo que decía, mira, Dios está atento a lo que estás haciendo. Y si eres de Él, ten cuidado, porque Dios va a obrar en juicio. Y algunos de ustedes, yo creo que ya han visto lo que es que Dios obre juicio sobre su vida. ¿Ya lo ha visto? ¿O todavía necesita? Yo ya le dije, Señor, híjole, Padre, no, ya sé que tú no pasas. Has de actuar en juicio hacia mi vida. Y ha de actuar en juicio, en vida, hacia aquellos a quienes ama. ¿Por qué? Porque es a través del juicio donde hay conversión. Por otro lado, versículo 2, vamos a leerlo. Elías huye a Querit, dice, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios fue conduciendo a Elías un paso a la vez. ¿Cómo es que se mueven los profetas? Un paso a la vez. Elías no tenía el cuadro completo. No sabía cuánto tiempo en realidad duraría la sequía. Esperaría que Dios le llamara, le pusiera en su corazón empezar a orar para que ya lloviera. Fue paso a paso. Le fue diciendo, ve al arroyo de Querit. Y entonces fue. Y después, más adelante te vas a dar cuenta que, y lo vamos a predicar la siguiente semana, que él fue al arroyo, a Sarepta, a Sidón, a otra ciudad. Todo fue paso a paso. Dios conduce a los suyos paso a paso. Tenemos una idea de servir al Señor, pero vamos a ir paso a paso. ¿Cuáles son esos pasos que se observan? Lo primero que le dice es, apártate de aquí, escóndete en el arroyo de Querit, aíslate. Es el paso de la intimidad. ¿El paso de qué? De la intimidad. Por medio de este paso, Dios le enseñó a Elías el valor de la vida escondida de la multitud, el valor de estar a solas con Dios. Y lo que debe de hacer cada cristiano, si no es cristiano, es que ya se ha apartado él con Dios, ya ha tenido ese encuentro íntimo con Dios. El Salmo 130 que estamos memorizando dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿De lo qué? Profundo, a ti clamo. Lo profundo lo conoces tú, medio lo conoces tú y lo conoce Dios. Y esto es un encuentro de intimidades, de Dios conmigo, de lo profundo mío hacia Dios, para que Él esté actuando en lo profundo. ¿Dónde queremos que actúe? ¿De exterior nada más? No, de lo profundo, Señor. Yo sé que mis sentimientos se desbordan en diferentes áreas y situaciones, pero yo sé que en lo profundo necesitas actuar, Padre, porque es en lo profundo donde está lo duro, lo difícil, lo complicado que no entiendo de cómo me muevo. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión en lo íntimo se da con aquellos que tienen temor de Dios. Tú necesitas buscar en la intimidad de Dios, tú y Dios a solas. Y Elías tuvo que apartarse hacia ese lugar para estar a solas con Dios. Y tú necesitas tener esa intimidad a solas con Dios, orar a solas. Dice Marcos 1:35 que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro,
sale y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué hacía? Oraba, allí oraba. Jesús oraba en la intimidad con su Padre, con el Padre. Y es ese mismo Padre que busca que nosotros íntimamente estemos en contacto con Él. Por otro lado, dice la palabra de Dios que los cuervos, versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne que por la tarde, y bebía del arroyo. También el paso siguiente es el paso de la provisión. Un profeta, un enviado de Dios, entiende que su provisión es Dios. Dios le provee. En el lugar a donde se fue no había forma de que se fuera a la tiendita, no había tienditas. Si ves en el mapa, resulta que está en el río Jordán, en medio del desierto, a la derecha, y había un arroyuelo, ahí se fue a meter, estaba alejado de cualquier otra población. Así es que no había forma de que se alimentara, pero él obedientemente siguió a Dios en el mensaje que le había dado: vete a ese lugar. Él quizás hubiera dicho: ¿y qué voy a comer? Vete a ese lugar. Ay, ¿qué voy a comer? Y de repente llega unos cuervos en su pico, imagínate. Ahí traía ¿qué? ¿Qué traía? Pan, que se lo robaban por ahí. Los cuervos son buenos para robar el pan porque no lo producían, no había fábrica de cuervos haciendo pan. Así es que se los robaban y que ¿a dónde lo llevaban? A Elías. A Elías se lo llevaban, y también la carne. De repente el carnicero ahí andaba cortando y pum, le traía. Sacaban los cuervos y iban y alimentaban al Elías, al profeta. Así como Dios proveyó el maná en el desierto, ¿recuerdas? A un pueblo que en el desierto no tenía nada que comer, y sin embargo Dios proveyó la comida. Bueno, el profeta, el que ha de ser enviado de Dios, ha de estar pasando por esas pruebas de obediencia y de fe. Pero Señor, ¿cómo he de...? Ya me dijo el de la luz que pues ahí un arreglito y le baja el precio de la luz, y estoy pagando mucho de la luz. Pero ¿qué te dice Dios? Sé honesto, sé honesto. Pero Señor, no me va a alcanzar. Sé honesto con Dios. Oye Señor, allí en la iglesia me dicen que vaya el domingo a la iglesia. No, ¿cómo? Si dejo de trabajar. Y le hacen así, ¿verdad? Señor, si dejo de trabajar. Hazlo, hazlo. Pero ¿quién me va a proveer? ¿Quién te va a proveer? ¿Quién te va a proveer? Dios te va a proveer. Dedícale a Dios y Él provee. ¿Qué no has visto? ¿De qué manera? El profeta entiende que quien provee es Dios. Dios provee. Si Él hizo los cielos y la tierra, ¿no te proveerá a ti? También los cuervos estaban dentro de los animales inmundos. Si tú ves en la Biblia, ahí habla de varios animales y algunos de ellos son inmundos, y los cuervos eran animales inmundos. Así es que Elías, pues viendo a los cuervos, y si se hubiera puesto muy en la ley, pues él hubiera rechazado a los cuervos. Pero entonces, ¿qué le hubiera pasado? Se hubiera muerto de hambre. Pero entonces tuvo que ir a ver: Señor, háblame, tu palabra me habla, pero tu palabra me habla en base a su espíritu. Hay algunas corrientes cristianas que no comas carne de puerco, eso es inmundo. ¿Y malas palabras? Bueno, eso no hay problema, pues no dice la Biblia que, o pornografía. Pues la Biblia no lo dice. No comas carne de puerco, pero ve pornografía. Entonces estás en la ley, pero no en el espíritu de la ley. ¿De qué se trata lo inmundo? ¿Qué es lo que trata de evitar Dios? Pues aquello que desvía los propósitos de nuestras acciones en los propósitos de Dios. Elías tuvo que estar meditando sobre eso, y ¿qué crees?
aceptó la comida de los cuervos, aceptó la provisión. Así es que Dios le enseñó a Elías que enfatizara el espíritu de la ley antes que la letra de la ley. También otra cosa que aprendió el profeta, versículo 7. Pasados algunos días, ¿qué pasó con el arroyo? ¿Por qué se secó el arroyo? Porque no, eso es lo que fue avisar al profeta, va a dejar de llover. Así es que ese arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Esa fue la sequía que se pronosticó. Y fíjate, él no oró, no hizo oración, Señor, que llueva un tantito para que aquí el arroyo se... No, él no oró, él esperó la voluntad de Dios, esperó a que Dios y el propósito que tenía de todo lo que estaba pasando se cumpliera. Así es que el arroyo se secó. Él observaría que esa agua que le proveía día con día se haría cada vez más pequeño. Y entonces entendería que él debía de pasar por situaciones de sequedad. Los profetas, los enviados de Dios, los cristianos, pasan por periodos de sequedad. ¿Te acuerdas Juan el Bautista? Él tuvo que pasar por la sequedad de la popularidad. ¿Recuerdas que lo encarcelaron? Y dejó de ser popular, ya la gente no lo escuchaba. Y fue la sequedad de la adversidad la que llegó a su vida. Los profetas tienen que pasar por la sequedad, los cristianos deben de pasar por la sequedad. El arroyo de la salud se llega a secar, el arroyo del bienestar familiar, y hay situaciones donde las cosas no están saliendo como quisiéramos. El arroyo de la amistad también se seca. En mi caso, cuando yo me convertí, pues, ¿qué crees? Que ya no me interesaba reírme de los chistes de doble sentido que hablaban mis compañeros de trabajo. Ya no me causaban gracia, al contrario, me sentía mal de estarme riendo de esos chistes, o de hablar con el mismo lenguaje que antes yo hablaba, con malas palabras, ¿no? Siempre hay esos lenguajes. Yo ya no me sentía bien de hablar así. Y en vez, el tema que giraba antes en el fútbol o en la política, pues dejó de interesarme ese tema. ¿Y qué crees? ¿Cuál fue mi tema de conversación? Cristo. Cristo empezó a ser mi tema de conversación. Y pues hay amigos que sí gustaron de escuchar, pero los cuento con los dedos de la mano izquierda, quitando 3, o sea, si acaso 2 amigos, y el resto de los amigos, que eran muchos más, dejaron de escucharme, no les interesó lo que yo tenía que hablarles. La amistad se secó. El cristiano va viendo cómo esa situación va pasando y el arroyo de la amistad se seca. De hecho, el cristiano debe de aprender a morir. A renovarse continuamente implica dejar atrás los apegos que dificultan el camino hacia la vida. Y el Señor Jesucristo quiere drenarnos de nosotros mismos, porque el que quiera ganar su vida, dice el Señor, la perderá. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El Señor deja que Satanás nos zarandee. ¿Te acuerdas, Pedro? Le dice Pedro, el Señor, Satanás ha pedido para zarandearte y te vas a zarandear. ¿Y qué pasa a un árbol cuando se le zarandea? Las ramas y las hojas viejas se caen, tienen que caerse. ¿Para qué? Para que surjan nuevas plantas, nuevas hojas. Así es que el camino del profeta es difícil, costoso, doloroso, pero así es el camino de la verdad y de la vida. Y nuestra única fuente de bienestar y de oxígeno va a estar en Jesús, va a estar en Dios. Te tienes que dar cuenta, te va a robar otros afectos. Dios lo ha hecho ya en muchos casos.
Nos ha robado ya muchos afectos. ¿Para qué? Para depurar nuestra alma, para que el mejor afecto que nosotros podamos tener es de la plenitud de Dios en nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que así es el camino de la verdad y de la vida? Así es que yo te invito a que tú aceptes el llamado de Dios, porque Dios está buscando profetas, personas que lleven su voluntad al extremo, para seguirlo, para servirlo. ¿Lo harás o no? Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto, el canto del alfarero. Si no lo puedes entonar, piensa, medita. Es más, te invito a que cierres los ojos y a que penetre bien este canto, que espero responda a lo que movió esta predicación. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer. Tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también